Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente en nuestro sexto día de la lectura del libro El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl. Aquí está el libro por si les gustaría adquirirlo. Ojalá y lo tengan o lo puedan adquirir. Yo lo compré en Amazon. Ahí es donde lo pueden pedir. No sé de dónde nos estén escuchando, pero yo creo que lo pueden encontrar en cualquier biblioteca o librería. Y pues estamos ya casi a la mitad, a una cuarta parte del libro, ya casi llegando a la mitad. El libro va a ser muy pequeño, pero como les he mencionado, el libro tiene mucho que aprender, mucho que ponernos a reflexionar acerca de nuestras vidas, de encontrar el sentido a nuestro día a día, a la vida en sí. Y él nos comparte y nos hace reflexionar que a veces pensamos que las cosas no tienen solución, pero todo lo podemos hacer si encontramos algún sentido de seguir adelante, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado, que se sienten no tan con los ánimos arriba, pero se recuerdan que hay algo por lo que seguir, ¿verdad? Entonces eso es lo que siempre debemos de tratar de encontrar y pensar que las cosas siempre van a cambiar, que tanto lo bueno como lo malo, que eso va a pasar, que nuestro cerebro a veces trata de jugar con nuestros sentimientos y pues no dejarnos. Recuerden que también si se sienten súper mal, empezar a quitar ese estigma, ¿verdad? El estigma de lo que es la salud mental y verlo como una enfermedad, que busquemos ayuda si nos sentimos realmente muy mal en cierto momento de nuestra vida, porque hay ayuda. Entonces, pues ayudemos a estar sanos, a tratar de encontrar nuestro sentido a la vida, y yo creo que una de las formas que ayudan mucho, de menos a mí me hacen como que cuando a veces los ánimos no están tan arriba como siempre, es dar gracias de lo que tengo. En las mañanas tengo un ritual y en ese incluyo mi agradecimiento. Por lo menos 5 cosas de las que estoy agradecida y van a ver todo lo hermoso que tienen en su vida. Entonces, pues yo muy agradecida también de estar aquí, de compartir con ustedes. Como les había dicho, este libro y este canal de YouTube es porque tengo también un grupo de lectura y pues el motivo es para motivarnos unos a otros. A veces no tenemos tanto las ganas de leer y el estar acompañados o de menos estar escuchando si es que no leemos, pues ya adquirimos conocimientos, ¿verdad? Por eso les recomiendo que hagan sus anotaciones, que le pongan pausa, que regresen a las cosas que les están resonando con ustedes. Y pues bueno, ayer nos quedamos en la página número 60 y es ahí donde vamos a comenzar. Recuerden, si no se han suscrito al canal, por favor háganlo y compartan y regálenos un like. Eso ayuda para que más personas encuentren el canal. Y si es la primera vez que nos están acompañando, si es el primer libro que están leyendo con nosotros, pues tenemos otros 3 libros. El primero fue el de Hábitos Atómicos, también tenemos el del Principito y el que terminamos apenas antes de El hombre en busca de sentido fue El monje que vendió su Ferrari. Y empezamos aquí en la página 60. También había capataces que sentían compasión por nosotros y hacían cuanto podían por mitigar nuestro sufrimiento, al menos en el lugar de trabajo. Aún así, nos recordaban que un trabajador normal rendía varias veces más que nosotros y en menos tiempo. Pero nos comprendían cuando decíamos que ningún trabajador normal se alimenta con 300 gramos de pan. En la práctica recibíamos menos. Y 1 litro de sopa aguada al día. No está sometido a la tensión psíquica de no tener ninguna noticia de sus familiares,
que tal vez han sido deportados a otros campos y quizá han muerto ya en la cámara de gas. Tampoco un trabajador normal vivía continuamente, cada día y a todas horas, amenazado de muerte. Incluso, una vez me permití decirle a un capataz amable: si usted aprendiera de mí a funcionar un cerebro con la rapidez con que yo aprendo de usted a construir carreteras, sentiría por usted una gran admiración y respeto. Me sonrió con una mueca. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, actuaba como un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad era atenuada y todos los esfuerzos y emociones se concentraban en una única tarea: la de conservar la propia vida y la vida de los amigos. Así, cuando caía la noche y conducimos como rebaños, volvíamos de nuestros lugares de trabajo al campo con frecuencia, se oía a los prisioneros suspirar hondo y decir: bueno, ha pasado otro día. Los sueños de los prisioneros. Se entiende fácilmente que esa tensión psíquica, añadida a la obsesión de seguir vivos, reprimía la vida interior llevándola a un nivel elemental. Algunos colegas del campo de orientación psicoanalítica hablaban a menudo de regresión. El prisionero del lager retrocedía a un estadio más primitivo de vida psíquica. Los deseos y aspiraciones se manifestaban claramente en los sueños. ¿Con qué soñaban los prisioneros más a menudo? Soñaban con pan, pasteles, cigarrillos y un buen baño de agua caliente. No poder resolver en la realidad esos deseos básicos los inducía a satisfacerlos en el sueño. Que esto fuera psicológicamente beneficioso o no es otra cuestión. Al despertar, el soñador volvía a la realidad y debía sobreponerse al terrible contraste entre el lager y su sueño. Nunca olvidaré la noche en que me despertaron los fuertes gemidos de un compañero agitado por alguna horrible pesadilla. Como siempre me han conmovido las personas que sufren pesadillas angustiosas, quise despertarlo. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente retiré la mano, asustado por lo que iba a hacer. En aquel momento comprendí con toda crudeza que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser peor que la realidad del lager a la que cruelmente iba a devolverlo. Hambre. Debido a la grave desnutrición que sufríamos los prisioneros, era natural que el instinto básico principal en torno al cual giraba la vida psíquica fuera el afán de conseguir comida. Si no se sentían estrechamente vigilados, algo infrecuente, los prisioneros empezaban a hablar enseguida de comida. Preguntaban a su compañero de zanja por su plato preferido, intercambiaban recetas y planeaban un suculento menú para el día en que, liberados, se reunieran en su casa. Y una y otra vez imaginaban esa escena con todo detalle hasta que una advertencia, transmitida de boca en boca, por lo general a través de una consigna o un número convenido, les indicaba que se acercaba el capo. Consideraba estas conversaciones sobre comida psicológicamente peligrosas. ¿No supone una agresión al organismo provocarlo con esas deliciosas y detalladas descripciones gastronómicas cuando ya se ha adaptado a las miserias raciones y la escasez de calorías? Aunque produzcan algún alivio psicológico momentáneo, acarrean prejuicios fisiológicos. En la última época de nuestro cautiverio, la dieta diaria se reducía a una ración de sopa aguada y un minúsculo pedazo de pan. Adicionalmente, se repartía una entrega extra, de forma alterna, o bien 20 gramos de margarina, o una rodaja de salchicha de mala calidad, o un trocito de queso,
o una pizca de algo que pretendía ser miel, o una cucharada de mermelada aguada. Una dieta absolutamente insuficiente en calorías, sobre todo teniendo en cuenta el duro trabajo físico y la continua exposición a la intemperie con ropas inapropiadas. Los enfermeros que necesitaban cuidados especiales, es decir, los que tenían el permiso de quedarse en el barracón y no salían a trabajar, se encontraban en condiciones aún peores. Cuando desaparecían las últimas capas de grasa subcutánea y parecíamos esqueletos disfrazados con pellejos y andrajos, podíamos ver que nuestros cuerpos se devoraban a sí mismos. El organismo dirigía sus propias proteínas y los músculos desaparecían. Entonces, el cuerpo perdía todo poder de resistencia. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del barracón iban muriendo. Podíamos calcular con estremecedora precisión quién sería el próximo e incluso nos llegaría el turno. Teníamos experiencia, conocíamos los síntomas a la perfección y el pronóstico rara vez fallaba. No durará mucho. O este será el siguiente, decíamos en voz baja. Y por la noche, cuando nos quitábamos los piojos, al ver nuestro propio cuerpo desnudos, todos pensábamos lo mismo. En realidad este cuerpo, mi cuerpo, ya es un cadáver. ¿Qué ha sido de mí? No soy más que una mínima parte de una gran masa de carne humana, encerrada tras la alhambra de espino, hacinada en un barracón de adobe. Una masa que cada día se descompone porque ya no tiene vida. Ya he referido con cuánta insistencia cuando se tenía una pausa, regresaban a la conciencia los pensamientos sobre la comida y se hablaba de los platos favoritos. Así se comprende que incluso los más fuertes de nosotros imaginaran un futuro con buenos alimentos y en cantidad suficiente. No tanto por la comida en sí, sino porque de ese modo ya habría terminado la vida infrahumana que nos impedía pensar en otra cosa que no fuera el alimento. Quienes no han sufrido una experiencia similar difícilmente pueden concebir el destructivo conflicto mental y la lucha de voluntades que dominan a un hombre hambriento. No pueden hacerse una idea cabal del suplicio que significa cavar una trinchera obsesionado con el sonido de la sirena que anuncia las 9:30 o las 10 de la mañana. La media hora del descanso para comer, a la espera del reparto del pan, si lo había, y en esa espera preguntar al capataz, si no era un tipo desagradable, constantemente la hora. Tocar después con mimo el pedazo de pan en el bolsillo, acariciarlo primero con todos los dedos helados sin guantes, luego partir unas migajas y llevarlas a la boca. Y finalmente, con un supremo esfuerzo de voluntad, reservar el resto decidido a conservarlo hasta el mediodía. Manteníamos largas distancias sobre lo adecuado o inadecuado de ciertos métodos empleados para conservar el trozo de pan diario, que en la época final de nuestro confinamiento nos daban solo una vez al día. Predominaban dos criterios. Unos eran partidarios de comer el pan inmediatamente. Eso tenía la doble ventaja de aliviar, al menos una vez al día, aunque brevemente, los dolorosos retorcijones del hambre y evitar el posible robo o la pérdida de la ración. Otros optaban por fraccionar la ración. Yo finalmente me uní a este grupo. Tenía mis razones. Al despertar, era sin duda el momento más terrible de las 24 horas de la vida en un campo de concentración. Aún era la noche cuando los 3 agudos pitidos de la sirena nos arrancaban sin piedad de nuestro sueño exhausto y de sus añoranzas. Empezaba entonces el esfuerzo de meter a duras penas los pies llagados
e hinchados en los zapatos húmedos. A esto seguían los lamentos y quejas por los percances diarios. Por ejemplo, que se rompiera el alambre que reemplazaban los cordones de los zapatos. Una mañana vi a un compañero, un hombre valiente y digno, llorar desconsolado como un niño porque al haberse encogido sus zapatos por la humedad, no le entraban los pies y tendría que andar descalzo por la nieve. En esos fatídicos minutos, yo encontraba un exiguo consuelo mordisqueando con inmenso deleite el trocito de pan guardado el día anterior en el bolsillo del abrigo. Sexualidad. La desnutrición, además de provocar la obsesión por la comida, explica quizás también la falta de deseo sexual en el lager. El hambre y los efectos del shock inicial parecen ser la causa de la mínima perversión sexual en el campo, muy por debajo de lo previsible en un establecimiento estrictamente masculino. Por ejemplo, un cartel, un fenómeno ciertamente llamativo para un psicólogo. El deseo sexual ni siquiera aparecía en los sueños de los prisioneros, lo que contradice el postulado del psicoanálisis que asegura que los deseos inhibidos se manifiestan de forma especial en el sueño. Ausencia de sentimientos. En la mayoría de los reclusos, la reducción a los instintos más básicos y el continuo esfuerzo concentrado en salvar el pellejo llevaba a despreciar todo lo que apartara de ese único objetivo. Esto explica la absoluta falta de sentimientos con la que el prisionero solía considerar los acontecimientos. Yo mismo lo comprobé en el traslado de Auschwitz a un campo filial de Dachau en Baviera. El tren, atestado con unos 2,000 prisioneros, atravesaba Viena. Cerca de medianoche pasamos por una estación de la ciudad. El trayecto del tren nos acercaba a la calle donde había nacido y vivido durante tantos años, hasta el día de mi internamiento. Íbamos 50 personas en aquel vagón, que tenía 2 pequeños ventanucos con rejas. Debido al escaso espacio tan abarrotado de gente, solo unos pocos podían estar en cuclillas. Los demás aguantaban de pie durante horas amontajados junto a los ventanucos. Alzándome de puntillas y mirando desde atrás, por encima de las cabezas, conseguí atisbar tras los barrotes una imagen fantasmagórica de mi ciudad natal. Todos nos sentíamos más muertos que vivos, pues sospechábamos que el transporte se dirigía al campo de Mauthausen y que nos quedaban una o dos semanas de vida. Tuve la intensa sensación de mirar las calles, las plazas y las casas de mi niñez con los ojos de un muerto que regresa del otro mundo a contemplar una ciudad fantasma. Tras un retraso de varias horas, el tren arrancó lentamente de la estación y entonces vi la calle donde había nacido. ¡Mi calle! Los jóvenes, tras años de cautiverio, se agolpaban en los ventáculos contemplando la ciudad. Aquel viaje era para ellos un acontecimiento. Les rogué, les expliqué que me dejaran un momento acercarme al ventanuco. Intenté explicarles cuánto significaba para mí volver a ver mi calle. Imploré en vano. Me rechazaron con rudeza y cinismo. ¿Que has vivido ahí tantos años? Entonces ya lo tienes muy visto. Política y religión. Este vacío emocional de los reclusos veteranos es uno de los fenómenos que mejor expresa la desvalorización de todo lo que nos favorezca la conservación de la propia vida. Lo demás se considera superfluo. En el lager sufríamos, por decirlo así, una invernación cultural, con 2 excepciones, la política y la religión. En el campo se hablaba por todas partes y casi constantemente de la política.
Las discusiones surgían de rumores que se filtraban en el campo y se propagaban rápidamente. Los rumores sobre la situación militar eran en general contradictorios. Se sucedían con celeridad y solo conseguían azuzar la guerra de nervios librada en la mente de todos los prisioneros. Una y otra vez se desvanecía la esperanza del inmediato final de la guerra, avivada por habladurías candorosas. Con tantos desencantos, algunos perdían toda esperanza, aunque había quien mantenía su incorregible optimismo que resultaba irritante. Cuando los prisioneros se sentían inquietudes religiosas, estas brotaban de lo más profundo que cabe imaginar. El recién llegado se sorprendía con frecuencia de la admirable convicción de las creencias religiosas de los reclusos. Eran estremecedores los momentos de oración y los ritos improvisados en un rincón del barrancón o en la penumbra del camión de ganado en el que volvíamos al campo desde el distante lugar de trabajo, cansados, hambrientos, helados, con las ropas harapientas. En el invierno y la primavera de 1945 se desató una epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. La mortalidad aumentó entre los más débiles, obligados a trabajar hasta el límite de sus fuerzas. Las barracas para los enfermos carecían de las más mínimas condiciones. Apenas teníamos medicamentos y prácticamente no había personal sanitario. Algunos síntomas de la enfermedad eran extremadamente desagradables. La irreprimible aversión a la comida, que incrementaba el peligro de la muerte, y los horribles ataques de delirio. El caso más doloroso de delirio lo sufrió un amigo mío que, creyéndose a punto de morir, no conseguía recordar ninguna oración. Para no sucumbir a esos aterradores ataques, intentábamos no dormir. Yo lo lograba improvisando conferencias imaginarias y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Una sesión de espiritismo. De vez en cuando se producían discusiones científicas en el campo. En una ocasión presencié algo que jamás había visto en mi vida anterior. Aunque se relacionara tangencialmente con mis intereses profesionales, una sesión de espiritismo. Me convocó el médico jefe del campo, también recluso, que sabía que yo era psiquiatra. La reunión, rigurosamente secreta, se celebró en un pequeño cuarto privado de la enfermería. Formábamos un círculo reducido al que se agregaba de forma antirreglamentaria el suboficial de seguridad del equipo sanitario. Un prisionero extranjero invocó a los espíritus con una especie de oración. El administrativo del campo estaba sentado ante una hoja de papel en blanco y un lápiz en la mano, pero sin la intención voluntaria de escribir. En el curso de la sesión, que concluyó a los 10 minutos debido al fracaso del médium para conjugar a los espíritus. El lápiz del administrativo dibujó lentamente unas líneas sobre el papel, de las que surgió de forma bastante legible la frase Vae B. Alguien aseguró que el administrativo no sabía latín y que nunca había oído esa expresión. Vae victis. Ay de los vencidos. En mi opinión, es muy probable que hubiese oído alguna vez esas palabras, sin captarlas conscientemente, y que hubieran permanecido en su interior para que el espíritu de su inconsciente las recuperara en aquel momento, meses antes de nuestra liberación y del final de la guerra. La huida hacia el interior.
Pese a la bajeza física y mental imperantes en el campo de concentración, podía cultivarse una profunda vida espiritual. Las personas de mayor sensibilidad, acostumbradas a una vida intelectual, posiblemente sufrirían muchísimo. A menudo su constitución era frágil. Sin embargo, el daño infligido a su ser íntimo fue menor, pues eran capaces de abstraerse del terrible entorno y adentrarse a través de su espíritu en un mundo interior más rico y dotado de paz espiritual. Solo así se explica la aparente paradoja de que los menos fornidos soportaran mejor la vida del campo que los de constitución más robusta. Para aclarar esta cuestión, tengo que recurrir de nuevo a la experiencia personal. Contaré la serie de rutinas que se repetían cada mañana antes del alba, cuando nos dirigíamos al lugar de trabajo. Oíamos las órdenes vociferantes: atención, destacamento adelante, izquierda, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3, 4, izquierda, 2, 3, 4. El primer hombre media vuelta a la izquierda. El primer hombre, media vuelta a la izquierda, 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 izquierda. Gorras afuera. Todavía resuenan en mis oídos esas palabras. A la orden de gorras afuera, atravesábamos la verja del campo enfocados por los reflectores. El que no marchaba con marcialidad recibía una patada, pero corría peor suerte el que, para protegerse del frío, osaba calarse de la gorra hasta las orejas antes de tener permiso de hacerlo. En la oscuridad del alba tropezábamos con las piedras y pisábamos los charcos de la única carretera de acceso al campo. Los guardias nos conducían a culatazos, gritándonos constantemente. Los que tenían los pies llagados se apoyaban en el brazo de su vecino. Apenas se oía una palabra. El viento helado no estimulaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente: si nuestras mujeres nos vieran ahora. Espero que ellas estén mejores en sus campos e ignoren nuestra situación. Sus palabras avivaron el recuerdo de mi esposa. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Llegamos a la página número 68. Y pues muchas gracias por haber estado este día aquí en la lectura. Espero les esté gustando. Me estoy quedando así porque pienso que cómo nos va a gustar, ¿verdad? Porque es algo muy triste. Pero como les digo, nos hace reflexionar y valorar todo lo que tenemos desde la comida. Ver cómo el hombre puede resistir tantas cosas. Y yo más que nada, pues yo me pongo a pensar que lo agradecida y lo rica que somos, bueno, que yo soy, ¿verdad? Que tengo muchísimo, tengo más comida de lo que a veces la verdad desperdiciamos. Entonces me pongo a pensar, como dice, que vivían con un pedazo de pan todo el día y a veces nosotros hasta comemos de más. Y pensar todo lo que nuestra cabeza empieza a sufrir cuando vivimos en esas condiciones, y como dice, las etapas por las que pasan cuando es tanto dolor y tanto sufrimiento, cómo nos podemos volver insensibles y lo fuerte que ha de haber sido también él, porque todavía sentir y recordar todo esto y enfocarlo en lo bueno que pudo haber sacado, pues eso es admirable. Y pues muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy, y ya saben, compartan el video o compartan lo que están aprendiendo, y nos vemos en la siguiente lectura. Regálenos un like, suscríbanse y pues que pasen un excelente día, tarde o noche. Bye.